Las resistencias de película de carbono son muy comunes y también muy baratas de producir. Constan de un núcleo cerámico recubierto de una fina capa de carbono. Los conectores metálicos se fijan con tapas y todo ello se cubre con una carcasa aislante. Para controlar el valor de la resistencia, se corta una ranura helicoidal en la capa de carbono. Esto crea una trayectoria estrecha para los electrones, y cambiando el ángulo del corte helicoidal podemos aumentar la longitud de la trayectoria y también reducir su anchura, con lo que aumenta la resistencia. Observando estos ejemplos, podemos ver claramente que la resistencia de 1 ohm tiene una ranura corta y una trayectoria ancha. La de 1 kiloohm tiene casi 3 rotaciones y la trayectoria es mucho más fina, y la resistencia de 1 megaohm tiene casi 5 rotaciones y la trayectoria es muy fina, por lo que la resistencia es muy alta. Las hay de diferentes tamaños. Cuanto mayor sea la resistencia, más calor podrá disipar gracias a su mayor superficie. En estas resistencias solemos encontrar 4 bandas que indican el valor de la resistencia. Tenemos 2 dígitos, un multiplicador y una banda de tolerancia. La banda de tolerancia está separada de las otras bandas. Empezamos con la banda 1, que es marrón, así que esto es 1. La segunda banda es negra, que es 0. La tercera banda es el multiplicador, que es marrón, así que esto es 10, por lo tanto 1 y 0 son 10. Multiplicado por 10 nos da 100 ohms y la banda final es la tolerancia. Esta es dorada, así que es más o menos 5%, lo que significa que podría ser tan bajo como 95 ohms o tan alto como 105. Los potenciómetros tienen un selector que nos permite cambiar la resistencia. Podemos ver que tienen 3 terminales. En el interior vemos que hay una pista resistiva que va entre las 2 terminales y un selector que va de la pista a la terminal central. Al mover el selector aumenta la distancia que tienen que recorrer los electrones, por lo que aumenta la resistencia. También podemos conectarlo al revés. Como cualquier resistencia, tendremos una caída de voltaje a través de los 2 terminales debido a la pista resistiva. Por lo tanto, al conectar a la terminal central, podemos utilizar solo parte de esta pista resistiva, por lo que solo tenemos parte de la caída de voltaje. Esto nos permite controlar el voltaje de salida desde este terminal. Además, podemos utilizar solo la terminal central y una final para crear un reóstato. La caída de voltaje total se produce ahora entre estos 2 puntos, por lo que controlamos la corriente en el circuito de la siguiente manera. En la parte frontal de estos componentes encontramos un número. Este indica la resistencia máxima. Este indica 1K, por lo que son 1000 ohms. Este indica 500K, por lo que son 500.000 ohms. La letra indica el tipo. B es muy común y significa que la resistencia cambia de forma lineal, pero también podemos encontrar tipos logarítmicos. Los varistores son resistencias variables, aunque no podemos controlarlos como un potenciómetro. En su lugar, controlan automáticamente su propia resistencia en función del voltaje al que están expuestos. Su aspecto es muy similar al de un capacitor cerámico, pero actúa ligeramente como un diodo Schottky. Normalmente puede tener una resistencia muy alta, por lo que actúa como un aislante y casi no fluye corriente a través de él. Pero a un cierto voltaje se convertirá en conductor y cortocircuitará a tierra. Esto es muy útil porque protege el circuito de los picos de voltaje. El interior suele tener una mezcla de granos de óxido metálico de zinc dentro de un núcleo cerámico. Esto se tapa con placas metálicas y conectores eléctricos y luego se cubre con una carcasa protectora de epoxi. Podemos ver que este tiene algunos dígitos en la parte delantera. El 14 indica el diámetro, la D indica la forma. Entonces, 1, 2, 1. Esto significa 12 con 1. Placa indica una tolerancia de más o menos 10%. Los termistores son resistencias térmicas. Los hay del tipo NTC y PTC. Las resistencias NTC disminuyen al aumentar la temperatura y la resistencia PTC aumenta al aumentar la temperatura. Podemos conseguirlos en forma de película, perla de cerámica, chip, disco y encapsulados de vidrio. Su construcción es bastante simple. Solo hay una capa de semiconductor entre 2 conductores y esta se cubre con una capa protectora. El material semiconductor actúa como aislante, por lo que los átomos retienen firmemente los electrones. Pero cuando se aplica calor, la energía térmica excita a los electrones y les da suficiente energía para liberarse de los átomos y hacer que fluya la corriente. A más calor, más electrones pueden fluir y por tanto la resistencia disminuye. Son muy útiles para limitar la corriente de irrupción, detectar la temperatura, controlar la temperatura y las de cristal son buenas para aplicaciones de alta temperatura.
Los detectores de temperatura por resistencia son sensores de temperatura simples, que suelen consistir de un núcleo cerámico con un alambre de platino envuelto alrededor, conectado entre dos conectores eléctricos. A continuación se recubre con una capa protectora. Suelen montarse dentro de una carcasa metálica para medir la temperatura de líquidos. Se utiliza el platino porque su resistencia aumenta de forma casi lineal al aumentar la temperatura. Esto facilita mucho los cálculos. Cuando el alambre se calienta, la resistencia aumenta. Esto se debe a que los átomos del interior se excitan y se mueven. Esto dificulta el paso de los electrones sin colisionar, por lo que la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Las resistencias dependientes de luz son resistencias variables que ajustan automáticamente su resistencia en función de la cantidad de luz a la que están expuestas. Tienen una base cerámica recubierta de sulfuro de cadmio. Luego se cubren con dos placas de electrodos, separadas por un pequeño espacio. Los terminales eléctricos se conectan a ella y normalmente encontramos una capa protectora transparente que cubre el componente. Normalmente tienen una alta resistencia. Los electrones dentro del cadmio se mantienen en su sitio debido a sus átomos, pero cuando se exponen a la luz, los fotones atraviesan el espacio, chocan con los átomos de cadmio y desprenden algunos electrones. Otro electrón ocupará su lugar, por lo que se crea una corriente. A medida que aumenta la luz, más electrones comienzan a fluir, por lo que la resistencia disminuye a medida que aumenta la luz. Vienen en una variedad de valores de resistencia, pero no suelen llevar ninguna marca. Solo la encontramos en el propio empaque. Para identificarlas hay que probarlas en completa oscuridad. Son útiles para las luces nocturnas automáticas y los circuitos de sensores de oscuridad.